Ok, estamos con Daza presidente. Daza presidente, Demetrio Roca prefecto. Andrés Ibáñez sin nada, pero su club muy fuerte en el municipio. Así es. Esto es muy importante, por eso le digo, Carlos, hay que ver la lucha de Andrés Ibáñez en el marco cruceño de la defensa del régimen municipal, del derecho de los ciudadanos, ¿no? Entonces, Andrés Ibáñez dominaba, el Club Igualitario dominaba el municipio en Santa Cruz, el Consejo Municipal. Roca quiere debilitar a los igualitarios, allanan sus casas, lo meten preso a Barberí, ¿no?, que era el presidente del consejo. Además de eso, le pide a Daza que acabe con el régimen municipal, y ahí hay una frase interesantísima de Ibáñez que dice pues que el régimen municipal es lo más cercano a los ciudadanos, ¿no? Y esto se va a dar más o menos en agosto de 1876. Este hecho va a provocar que Andrés Ibáñez intente levantarse y lo meten preso en el 29 de agosto de 1876. Ibáñez va preso, el coronel Romero era el comandante, digamos, departamental, Roca el prefecto, Andrés Ibáñez está preso, hay problemas internos, están persiguiendo a los líderes igualitarios, los están obligando a entregar las armas, ¿no? Y en septiembre plantean llevarlo a Ibáñez preso a La Paz. Sí. Y ese hecho de querer llevar a Ibáñez a La Paz va a hacer que haya ya mayor movilización. Y finalmente, el 1 de octubre hay una revuelta dentro de la misma carceleta, digamos, porque no le pagaban los sueldos. Eso decir que quiso la casualidad que los tipos están peleando por su sueldo y termina liberándolo a Andrés Ibáñez, que no es el dueño de la revuelta. Así es, estos tipos están luchando, la columna del orden, como se llamaba, porque le pagan los sueldos. Ibáñez está preso, hay la amenaza de llevarlo a La Paz, ¿no? Sabemos, siempre es así. Entonces... antes y ahora, ¿no? Antes y ahora, por supuesto, llevarlo a La Paz. Y el 1 de octubre hay esa revuelta, y en esa revuelta va a morir el coronel Romero. La soldadesca lo grita a favor de Ibáñez, lo liberan a Ibáñez, y al día siguiente hay un acta, hay un cabildo, un comicio popular, y hay un acta. Existe el acta, se la puedo mandar porque ya la he transcrito, y en esa acta se dice que Ibáñez tiene que informarle al presidente Daza de lo sucedido, que el pueblo lo nombra a él como prefecto. Y que tiene él que gestionar los dineros para pagar a los soldados. Y ahí van a comenzar a haber una serie de problemas, porque a partir del 9 de octubre Ibáñez va a comenzar a exigir a la gente que dé dinero forzosamente para cumplir, pues, y pagar a los soldados. Entre tanto, Daza decide enviar un nuevo prefecto, Juan José Pérez. Entre el 2 de octubre gobierna Ibáñez, está Ibáñez, su gente en el municipio. Él estaba ayudado por Manuel Fabio, un paraguayo que había salido de la guerra de la Triple Alianza. Muy violento. Eso le iba a decir. Muy violento. La historia dice, ¿no?, que era muy violento. Muy violento. Y el 11 de diciembre llega a Samaipata Pérez. Y Andrés Ibáñez le manda una carta que lo van a aceptar como prefecto de Santa Cruz siempre y cuando él reconozca los derechos de los igualitarios, que no teme represalias, que todo esto. Muy bien, Pérez dice que va a aceptar, y el 25 de diciembre Andrés Ibáñez decide proclamar la Junta Federal del Oriente y desconocer a Pérez, que era el prefecto nombrado por el presidente, ¿no? Entonces, esa es la verdadera razón por la que se lo persigue a Andrés y Ibáñez. esa es la verdadera razón. Al fundarse una Junta de Gobierno Federal,
ya no se reconoce al enviado del poder central, y días antes Carlos Melquiades Barberí renuncia a los igualitarios. Ese es un dato también importante. ¿Por qué? El 22 de diciembre está su carta de renuncia. Él no da razones. Yo me imagino que veía el conflicto que podría darse al no reconocer al enviado del presidente, y seguramente conoce también las fuerzas, ¿no? Es mucho más joven Melquiades Barberí que Ibáñez. No. Melquiades Barberí es mayor que Ibáñez. Bastante mayor que Ibáñez. ¿Bastante mayor? Bueno, sí, es mayor que Ibáñez, o por lo menos son coetáneos, digamos, ¿no? Coetáneos en la vida política, coetáneos, sí, claro, en lo que están en las actividades públicas. Barberí se retira el 22 de diciembre, Ibáñez establece en la Junta, ¿no? Tenemos también muchos documentos relativos a la Junta Federal del Oriente, están confiscando, ¿no? Y las provincias, la única provincia que se le suma es la provincia de Chiquitos. La provincia de Valle Grande no se suma. Ibáñez va a Valle Grande en enero de 1877, se queda en Valle Grande, está en carnaval en Valle Grande, y estando él en carnaval en Valle Grande se entera que el presidente Daza decidió mandar al mismísimo ministro de Guerra, ¿no?, al coronel Villegas, a venir a reprimir a Ibáñez. Ibáñez tenía la certeza de que no iban a venir a reprimirlo y que iba a poder negociar de alguna manera, ¿no?, su actividad política. Sin embargo, no es así. Él ya después de carnaval, digamos alrededor del 28 de febrero, sabe que está viniendo Villegas, y el 3 de marzo marcha hacia Chiquitos. Se va con 600 hombres. 600. Sí, porque era, bueno, eso dicen los documentos. Era el lugar que apoyaba. Para esa época, para Pero hoy hay un tema también interesante, que mientras Ibáñez se va a Valle Grande, lo deja en Santa Cruz a Fabio. Y Fabio comete muchísimas atrocidades que incluso muchos igualitarios dejan de serlo. Hay un diario que lo publicó el gobierno municipal de Santa Cruz de la Sierra que se llama El Diario de Fe, de Feliciana Rodríguez, trabajado por el ingeniero Federico Rodríguez. Él, en ese diario cuentan, ¿no?, lo que hacía este Fabio y cómo la gente le temía al tal paraguayo, ¿no?, que venía, saqueaba, iba a las tiendas, exigía que el comercio le dé todo lo que tuviera, ¿no? De los 50. Cuando vuelve Ibáñez lo saca a Fabio, pero no lo castiga tampoco, ¿no? Ibáñez se va a Chiquitos entonces en marzo, y el ejército lo viene a Santa Cruz, y de Santa Cruz decide en abril Villegas perseguirlo. Cuando Villegas además Ibáñez se va con armas. Las armas eran un tema importante. Eran todo. Llegan a San Ignacio de Velasco, reclutan gente, reclutan más armas, mulas, y ahí Villegas ya va con mayor fuerza con el ejército, y finalmente los encuentra en la estancia de San Diego. Es una estancia casi en la frontera con Brasil. Yo creo que Ibáñez ya pensaba. No hay enfrentamientos entonces. Mientras van encontrando a sus hombres, los van matando. Los van matando y matan a muchos hombres en todo el camino. Cuando llegan a San Diego, lo encuentran Ibáñez. La orden de Daza era clarísima: hacerle un juicio y fusilarlos. Y lo van a fusilar a Ibáñez y a 4 hombres más, ¿no? Entre ellos Tueros, Prada, Montenegro, Valverde, ¿no? Y lo fusilan. Y bueno, la revuelta igualitaria federalista acaba con la presencia del ejército. Los igualitarios siguen en el municipio un año más, hasta las elecciones de 1878, ¿no? Por ejemplo, a Barberí se le sigue un juicio, pese al que él ya había renunciado el 22 de diciembre, les confiscan sus bienes, les quitan todo lo que tenían a todos los igualitarios, pero
se mantiene y ya en el año 1878 desaparece definitivamente el Club Igualitario. No así las ideas federales que siguen vigentes. Eso le iba a decir, para mí, lo igualitario no estorbaba. A nadie. No estorbaba. Creo que lo que estorba es, vamos a partir el poder. Pero por supuesto. ¿No es por cierto? eso digo, cuando la gente escribe Andrés Ibáñez lo mataron por igualitario, no es así. No, yo no creo. Porque el 2 de octubre él lo proclaman prefecto, él está gobernando con los igualitarios. Aparte él desde 1872 y no lo reprimían en No, ningún el momento. periódico los reprimían en estas dos levantamientos, el Trompillo y los Porque Pororó. fueron levantamientos. Fueron levantamientos porque también es bueno decir que el gobierno de Frías pide que los igualitarios se desarmen y comienzan a allanar la casa de los igualitarios para desarmar. O sea, estamos en ese momento. En Santa Cruz no era el único lugar donde habían estos grupos armados, Cochabamba, La Paz, mucho más que aquí. Santa Cruz más lejano. Aquí vemos esta revuelta de Ibáñez, va a terminar fusilado en San Diego, en un juicio verbal, porque además tenían que ser así lo estableció el gobierno, un juicio verbal. Deja a su hija Leocadia Ibáñez Serrano como su huérfana, que después se casa con Carlos Melquiades Barberí. Por eso le decía yo si era menor, porque se casa con su hija. Bueno, pero es que no, claro, pero en esa época uno se casaba con 40 años con chicas de 13. Sí. Eso era lo más usual, digamos, ¿no? Es lo más usual. Y se casa, tienen esos hijos, esos son los verdaderos descendientes de Andrés Ibáñez, ¿no? Entonces, ¿qué celebramos los cruceños el 1 de mayo? Celebramos el Día del Trabajo en honor a los trabajadores muertos en la masacre de Chicago. Hemos pedido hasta el cansancio a la Asamblea Legislativa Departamental de la anterior gestión y a esta asamblea de que se declare el 1 de mayo feriado, pero en honor a Andrés Ibáñez, que finalmente murió 10 años antes. Creo que se está haciendo. Ojalá lo hagan así y no lo dispersen, no. Ojalá así sea, ¿no? Ahora, ¿el padre de Ibáñez cuándo muere? Francisco Bartolomé Ibáñez. No tengo en la memoria, en la memoria sus testamentos, porque él hizo un testamento en 1861, hace otro testamento en 1872. O sea, él lo ve a su hijo líder político y todas estas cosas. Claro, en 1872 hace otro testamento diciendo que él puede morir en cualquier momento, en el que dice su única esposa, habla de su hijo Andrés Ibáñez Gil, y tiene más hijos él. Con la esposa no tuvo hijos, pero él sí tiene más hijos. Y él dice que todas las posesiones que tienen, ¿no? Tiene una una estancia o arrayos allá en Pojo, en Cochabamba, tiene en San Javier, tiene en Pailas, ¿no? Tiene quintas, tiene casas, ¿no? Era un hombre rico, todo poderoso. ¿Se lo deja a quién? A Ibáñez le deja la mayor parte y a los otros hijos que también tiene, que son Ibáñez Pedraza, y otros Ibáñez, que por supuesto Ibáñez era un apellido que existía mucho en Santa Cruz. La doctora Elfi Albrecht Ibáñez. Elfi Albrecht Ibáñez. Sí, ella decía que ella descendía de la familia. Bueno, en eso era bien honesta, ¿no? Sí. Pero bueno, en realidad ella era totalmente honesta, sí soy yo, era una mujer transparente. Sí. Pero si usted recuerda, la casa donde vivió Leocadia Ibáñez de Barberí, casada con Plácido Molina Mostajo, es la casa de los constructores. Que de ahí esta Leocadia Ibáñez Serrano recibía una renta, dicen los documentos, de su abuelo, el Serrano, que había sido firmante del Acta de Independencia. Mariano Serrano, abuelo de su padre, de su madre Julia. Entonces ella recibía una renta. Ella heredó la casa ahí de la calle Vallivian, ¿no? Vallivian. Y incluso dice entre los Paradas y los Holbeck. Así es la referencia que hace. Así era. Entre los Paradas y los Holbeck estaba la casa de Andrés Ibáñez, donde vivía la señora Leocadia Ibáñez casada. Y después esta casa, creo que era Ovidio Barberí, alcalde o prefecto de Santa Cruz,
cuando se la traspasan a los obreros de la construcción. No sé si es Ovidio Barberí Justiniano u Ovidio Barberí Ibáñez, porque Ovidio Barberí Ibáñez también fue político. Puede ser. No, yo creo que debe ser Ovidio Barberí Justiniano por las épocas, ¿no? Ya es en los años 40, acuérdese usted que en 1944 se crea la provincia Andrés Ibáñez. Entonces Ovidio Barberí en 1942. El padre. Es un textito que sí hay que leer de don Orestes Arnés Ardaya sobre las ideas federales de Andrés Ibáñez. Es un texto muy interesante. Que lo escribió, no sé si, bueno, yo lo conocí, era padre de una gran amiga mía, el doctor Orestes Arnés Ardaya. Él escribió ese texto y de ahí, con todo eso, los cruceños logran que se cree la provincia Andrés Ibáñez en 1944. Además, estamos hablando de 1872. Muere Ibáñez el 1877. Primero de mayo de 1877. Entonces, nada que ver con la Revolución Federal ni cosas como esas, porque hay mucho a la gente le gusta juntarlo todo y hacer un menjunje que uno sabe para dónde disparar. El problema es que mucha gente cree que la historia es blanca o negra, ¿no? Entonces, es importante entender el contexto. El contexto que hay que entender es, a partir de 1872 hasta después de la guerra del Chaco, Santa Cruz vive una crisis económica profundísima en todos los aspectos. Bolivia había firmado tratados de libre cambio con Perú, con Chile. Los productos cruceños no pueden ser exportados porque no tienen ni la tecnología ni los avances que había en las otras partes. El azúcar aquí se hacía todavía con trapiches, mientras allá ya habían máquinas. Santa Cruz está en una crisis económica profundísima, está perdiendo el mercado andino, ha perdido el mercado argentino por las políticas proteccionistas de Argentina, ha perdido el mercado brasileño, le queda en algún momentito el mercado de la goma elástica, donde ese es un alivio a la producción cruceña. Sin embargo, los cruceños durante 50 años vivimos una crisis profundísima. 50 años. Prohibición de exportación de nuestros productos, le pusieron impuestos al azúcar cruceña. El azúcar cruceña que se producía en Santa Cruz y se vendía en la zona andina pagaba impuestos, mientras que la que entraba del Perú no pagaba impuestos. El ganado en pie que se vendía en el norte argentino también el gobierno prohibió la exportación. Hay un alegato importantísimo de Julio A. Gutiérrez diciendo que no es mineral por el ganado, ¿no? Hombre interesante. Entonces, la situación de Santa Cruz es una crisis económica importante. Julio A. Gutiérrez, padre de Mario Gutiérrez. Sí, 1925, sí. Por otro lado, es importante entender la conformación social de Santa Cruz. La mayor parte de la población sabe leer y escribir. El 30% de las mujeres saben leer y escribir, ¿no? Eso de creer que en Santa Cruz no había escuela es un error. En el censo, por ejemplo, de 1900, 56% de la población cruceña lee y escribe, mientras que en otras partes de en otras partes de este país apenas el 8%. Y en el censo de 1880, es decir, 20 años antes, el 30% de las mujeres escribe y el 50% de los hombres sabe leer y escribir. Entonces, la conformación social cruceña es distinta. Los porcentajes de votos cruceños son altísimos en comparación al resto del país, estoy hablando proporcionalmente. El departamento tenía proporcionalmente más votantes que el resto del país, por eso ganar en Santa Cruz era importante, así como es hoy. Las ideas federales no son de propiedad exclusiva de Andrés Ibáñez, las ideas federales han estado debatiéndose en Bolivia. Además no las trae la Bolivia. No, por supuesto. Se debaten en Santa Cruz desde 1825. La integración, la industria, los caminos, la vinculación con los países extranjeros, la posibilidad de exportar está desde 1825, no es un regalo de la Revolución del 52, como he escuchado recientemente. Entonces creo que hay que ubicar a Ibáñez como un hombre de su tiempo, pero entendiendo el conflicto interno en Santa Cruz y entendiendo el conflicto con el poder central, ¿no?
el poder municipal tan importante que los cruceños no estaban dispuestos a perderlo. Porque, claro, los igualitarios gobernaban la ciudad de Santa Cruz de la Sierra y un hecho como eliminar la municipalidad, pues era un golpe duro, no solo a los igualitarios, sino a todos los cruceños, ¿no? Que probablemente mucha gente que no hubiera apoyado a los igualitarios, el hecho que le saquen la posibilidad de elegir a sus concejales, también va a significar un rechazo al gobierno. Claro, pero esto está desde antes de 1825, pues también, ¿no? Claro, claro. O sea, hay una tradición. Hay una tradición de poder local. En un derecho. Sí, sí. Andrés Ibáñez, que lo fusilan por federalista, eso es indiscutible. Indiscutible porque... Yo siempre sostengo, y lo discuto con mucha gente, claro, cada uno quiere llevar agua a su molino. Fue el primer socialista, ¿no? Y nada que ver. Además, por eso no lo corrieron por federal. El día que él proclamó la Junta Federal del Oriente, desconoció a Pérez, y eso significaba desconocer... Eso fue tremendamente subversivo, ¿sí, no? Eso significaba desconocer a Daza. Claro. Fue el día que el gobierno central mandó el ejército. Y mandó al ejército, no mandó a unos hombres armados, ¿no? Es una incursión del ejército para acabar con estos que se atrevieron a cuestionar el sistema unitario. También en los años 50, cuando vino el ejército aquí, claro, en inversiones punitivas. Podemos hablar de muchas llegadas del ejército. Por supuesto. El ejército boliviano ha sido muy efectivo. El ejército boliviano ha venido varias veces aquí y ha sido muy efectivo en acabar con los cruceños. Ha sido muy efectivo. Pero independientemente de eso, creo que la figura de Andrés Ibáñez debe ser vista en su verdadera dimensión. He visto que en el Consejo Municipal hay una sala, creo, leí ayer, Andrés Ibáñez, sí, porque era un líder que creía en el municipio, consideraba que el gobierno unitario era tiránico, ¿no? Y que solamente el gobierno federal podía ayudar a salir de la pobreza y la miseria, que efectivamente estábamos, ¿no? Porque la verdad es que las políticas centrales de prohibición de exportaciones, de impuestos a nuestros productos, fueron muy duras con Santa Cruz a partir de 1872. Ahora, independientemente de que la idea del federalismo no sea de Ibáñez, es donde mejor se expresa, digamos. Es donde se concreta. Donde se concreta y se expresa. Sí. Cosa parecida a la autonomía años después, pero exactamente lo mismo. Es aquí donde se pone, se habla, se pelea, se la trabaja largo, porque no fue tampoco soplar y hacer botella o decir, ya está, listo, ha sido difícil. O sea, el cruceño ha sido mucho de etapas y de tiempos y de preparar sus momentos para cuando ocurre. Yo creo que pues se puede encontrar un hilo conductor en la historia cruceña, pero está marcado, es claro, no es producto de la casualidad, que hoy día me levanto con la idea de que quiero tal cosa, ¿no? No voy a ir a la época colonial porque eso era otro marco estatal, que era el Imperio Español, pero a partir de 1825 los cruceños hemos sido claros en plantear lo que queríamos. Hemos sido claros en decir queremos el libre comercio, queremos la vinculación con los países vecinos, queremos poder exportar, queremos escuelas, queremos universidades, queremos régimen municipal. Con usted he hablado varias veces de las 21 instrucciones y ahí están pidiendo que hayan más municipios, que no sea solo en la capital del departamento. Entonces, los municipios que van a existir con el señor José Miguel de Velasco en la capital del departamento y las capitales de provincia, ¿no? Entonces, José Miguel de Velasco también fue muy abierto a dar y a abrir el poder local. Sí, señor, entonces, el poder local es el poder de los ciudadanos, sí, ¿no? Y qué más cercano a un ciudadano que su concejal al que se puede... ¿no? Entonces, es importante ver esos continuum en la historia cruceña. Evidentemente, Ibáñez no es el primero a hablar del federalismo, no, son otros, pero concreta su lucha federal y lo matan, digamos. ¿De qué manera? Sí. 15 años después, aquellos que habían estado con Ibáñez vuelven a pedir el federalismo. En los años 20 están pidiendo la descentralización política administrativa, ¿no? Hay el partido regionalista.
Y bueno, en el siglo XXI iniciamos este siglo con la solicitud del gobierno departamental y lo hemos logrado, ¿no? El hecho de que a partir del 2010 existan los gobiernos departamentales, ¿no? 15 años antes se comienza a pelear. No, claro, terminando el siglo XX. Es que ¿no? nada, como le digo Carlos, nada es que hoy día me levanté con ganas de ser tal cosa, no, sí. Es un trabajo intelectual que lo podemos ver cómo están los debates en los periódicos, lo que está planteando la gente, y primero se crean esas condiciones, esas ideas, para después ir a la lucha política por esas ideas. La idea política, digamos, que se trae de la Revolución Francesa, la experiencia de Proudhon y estas cosas, pero la administrativa es norteamericana, por donde uno la mire, porque federalismo, un estado que nace liberal, y Santa Cruz tuvo siempre una tendencia liberal. Absolutamente. Eso es, en esas instrucciones. ¿Les agrade o no, digamos, no? Sí, sí, les agrade o no. Sí, por supuesto, de apertura al mundo. Sí, sí, sí. De poder vender, poder vender sus productos, de poder estar conectados con el mundo, de mirar hacia el futuro, ¿no? Sí, de la libertad de empresa. Exactamente. Y de la educación también, Carlos, sí, porque de nada me sirve pedir todo esto si las grandes mayorías no están debidamente educadas y formadas. En el caso nuestro sí estaban estaban, por eso habían tantos partidos. Y por eso es posible también que un Andrés Ibáñez con un discurso igualitario pueda triunfar gracias al voto de las mayorías. Menos mal que ya no se habla de la chaquetita y de los zapatos afuera. Porque eso es un mito que suena bonito, ¿no? Claro. Pero la chaqueta la usaban todos. Claro, la levita, ¿no? Él se saca la levita y se queda con la chaqueta, que era del artesano, y se saca los zapatos porque, Carlitos, convengamos, hasta hace 70 años los cruceños andábamos descalzos. Claro. O sea, pero no es un símbolo político. Claro, es un fetichismo, ¿no? Claro, es decir, sí. El señor se puso como los artesanos. No lo conocimos o no lo conocemos bien a Andrés Ibáñez. Claro, recién se está comenzando a hablar de él. El tema es que se habla sobre Ibáñez y poca gente ha leído sobre Ibáñez, ¿no? Y eso que hay bastante literatura, ¿no? Hay literatura, hay un montón. Como ya había imprenta, usted no sabe la cantidad de publicaciones que hay a favor y en contra. Pero por supuesto, Carlos, por supuesto. Gente que si le están viniendo a saquear su tienda, no va a apoyar si le están obligando a usted a que dé dinero de manera forzada, nadie lo va, no, por supuesto que hay mucha gente en contra de Ibáñez. Y eso no se trata de ser traidor, por favor, ¿no? Supuesto, o sea, fue traidor a Santa Cruz, no son traidores a Santa Cruz, sencillamente tienen posturas distintas. Y si creemos en la democracia, en la libertad, tenemos que ser lo suficientemente tolerantes para entender que el otro piensa distinto. Ahora, este joven Roca que... Demetrio Roca. Yo nunca le he seguido la pista, pero algún rato veré qué pasó con Demetrio Roca. Claro, porque es interesante, ¿no? Al final de cuentas, por algo lo ponen de prefecto. Claro, ahí también queda claro que Daza no debería haber confiado mucho en Ibáñez, porque primero lo nombra Roca y cuando Ibáñez es nombrado prefecto por el pueblo, él lo manda a Juan José Pérez. Entonces queda claro que no tenía mucha confianza. Bueno, sabía además que Ibáñez entra de segundo, como segunda opción a apoyarlo a Daza porque no quería con el otro, pero tampoco es que de entrada... Claro, no era un militante del dacismo, no. Sí. En fin. Pero bueno, de cualquier manera creo que es importante conocer más, estudiar más y que las nuevas generaciones conozcan y no solamente lo usemos como se lo ha usado muchísimo en estos 15 años del gobierno del movimiento al socialismo, ley de autonomías Andrés Ibáñez y poner todo Andrés Ibáñez. Si supieran lo que quería Andrés Ibáñez no lo hubieran usado. Probablemente. Gracias, Pablo. No, a usted, Carlito.